estoicos o estoicas. Hace como unas semanas terminé mi experimento Vida Estoica. 50 días tratando de vivir como un estoico en el mundo actual. Este experimento consistió en seguir una serie de preceptos y enseñanzas que he ido aprendiendo desde que empezara a estudiar o a practicar estudiar o a practicar y vivir el estoicismo poco a poco. Mi primer encuentro con el estoicismo fue gracias a Tim Ferriss y su libro El Tao de Séneca, algo que todavía no he llegado a leer, pero que me llamó la atención lo suficiente como para comprarme mi primer libro sobre la felicidad y la brevedad de la vida de Séneca. Seguido encontré información sobre Epicteto, un filósofo, quizá, según lo que comentaba Massimo Pigliucci en la entrevista que hice. Massimo Pigliucci es uno de los referentes, quizá la persona que ha introducido el estoicismo en el Nuevo Mundo. En el 2015 publicó un artículo en el New York Times que ha sido uno de los más votados y compartidos hasta la fecha, y era sobre estoicismo. Bueno, pues como él coincide, Epicteto quizá ha sido la persona más prominente del estoicismo, y a mí me da también, es un estoicismo y es unas enseñanzas mucho más fáciles de digerir y de aprender. Entonces, a partir de ahí descubrí el libro de Meditaciones de Marco Aurelio, y a partir de ahí fui tirando del hilo hasta el día en el que hoy hemos llegado. Hemos llegado a un día en el que, vengo de hacer 50 días viviendo como un estoico, seguir el experimento más allá de estos 50 días, integrar por primera vez integro un experimento casi al completo después de haberlo terminado en mi vida. Sigo haciendo el ritual matutino estoico, sigo haciendo el ritual de la serenidad, un ritual estoico, ahora duermo en el suelo, en lugar de los 50 días durmiendo en el suelo, 2 días en la cama, 1 día en el suelo. Sigo haciendo la visualización negativa, la gratificación retrasada, las meditaciones estoicas, y sobre todo sigo con la parte más interesante para mí, es la mentalidad estoica, que es un poco cómo operar desde un punto de vista estoico. Como decía al principio, pues seguí una serie de parámetros y de preceptos, una serie de parámetros que consistían en pues todo lo que he ido aprendiendo en estos 50 días, ¿no? Que puede ser pues comer la misma comida durante todos los días, durante 50 días, en lugar de pan y queso y frutas, que era lo que comían ellos, pues lo que comí fue miso, fruta, verduras, legumbres y cosas que pudieran realmente mantenerme bien y que tampoco fueran demasiado ostentosas, ¿no? Vestí durante 50 días la misma ropa, la lavé, por supuesto, y cuando la lavaba y estaba lavándose, pues me tocaba cambiarme de ropa. Cuando hacía deporte tenía siempre la misma ropa, dormía con la misma ropa incluso. Dormí en el suelo durante 50 días, en el suelo directamente, con un mat de yoga y luego una manta por encima, ya incluso en hoteles donde he estado, y con almohada o cojín. A veces me quitaba la almohada para estar menos cómodo. ¿Por qué? Para practicar el sufrimiento planificado, la pobreza planificada, la incomodidad planificada, ¿no? No decidí o traté de no alabar ni criticar a nadie, como bien decía Epicteto. Cuando las personas pedían mi opinión, trataba de decir no lo sé, no me importa o no tengo una opinión. He tratado de vivir aislado de todo ruido externo. No he visto televisión, no he usado internet para entretenimiento burdo, que puede ser todo eso, aquello que nos distrae o que no tiene que ver con un entretenimiento ensalzador. No consulté redes sociales para nada más que publicar cuando sea necesario y luego responder cuando sea necesario. También siempre he participado, respondido y trabajado con los alumnos del método de ultraproductividad, que es un programa online que sigue en curso. En lugar de todo eso, he invertido todo el tiempo que tenía de entretenimiento en el estudio del estoicismo a través de libros, podcasts, vídeos y artículos. He tratado de permanecer ecuánime ante todas las decisiones y no darle
ninguna emoción a decisiones que he tenido que tomar importantes, sino el máximo de razonamiento. He tratado de aceptar todo lo que venga como ha venido, y todavía más gracias al aprendizaje y a la enseñanza de uno de los conceptos más potentes, que es el amor fati, de Nietzsche, y que también Marco Aurelio, Séneca y Epicteto hacen mucha alusión de ello, también Tim Ferriss, Ryan Holiday, Steven Hasselman. Pues he aprendido a amar el destino, no solo a aceptarlo, sino a amarlo, a que venga y que me lleve por donde me tenga que llevar. También he querido permanecer mucho tiempo con los ojos cerrados para poder estar en el sitio, para poder sentir, para poder escuchar más, porque cuando estamos con los ojos abiertos estamos distraídos, porque tus ojos están mirando, están pendientes de algo. ¿Para qué? Para que entonces distraerte. Pero cuando escuchas con los ojos cerrados, cuando sientes con los ojos cerrados, cuando hablas con los ojos cerrados, cuando prestas atención con los ojos cerrados, el nivel de concentración va dentro, mucho más grande. Eso es lo que he notado. He prolongado más tiempo la visualización negativa. Como decía, he trabajado la gratificación retrasada, que no es ni más ni menos que pensar que es aquello que más deseas obtener en el día, en aquello que sabes que vas a vivir, que puede producirte un placer, y ese placer que puede producir, retrasarlo, disminuirlo, minimizarlo, de forma que puedas tener, que si eso cambia, se altera o no sucede como tú quieres, o no sucede en absoluto, o pasan mil y una cosas más que pasarán, no te coja por sorpresa. Mismo con la visualización negativa. Son meditaciones que podría ser hoy, ahora estoy en Miami, en breve tengo un workshop, un taller sobre alto rendimiento holístico. Aquí hay 17 personas y podría no conectar, algunas podrían irse, podría no resonar, yo podría quedarme en blanco, podrían pasar muchas cosas que yo no espero que pasen, pero que podrían pasar, no hay duda de ello. Entonces, si los visualizo y las planifico, cuando sucedan no me golpearán emocionalmente, no me desconcentrarán, tal y como pues, mañana podría perder el avión, que mañana vuelo a España. Es decir, no es ser negativo, es planificar que lo que no crees que ocurra puede ocurrir. También la dicotomía del control, que era, creo que lo que más he practicado hasta antes de empezar el experimento al final, que es al final que está dentro de tu control y que no está dentro de tu control. Entonces, esto me ha ayudado mucho, el por la mañana preguntarme al levantarme qué es aquello que está dentro de mi control y qué es aquello que no, para ignorar lo segundo y centrarme en lo primero. Al mismo tiempo, también me ha ayudado mucho preguntarme qué es lo importante y lo necesario del día, y qué es lo no importante y no necesario del día, porque sabes entonces también que lo necesario tiene que estar ligado con lo que tú puedes controlar. También hacerme las preguntas de qué es aquello que puedo controlar, que no estoy controlando, y qué es aquello que no puedo controlar, que estoy intentando controlar, además de repetirme las varias cosas que pueden ocurrir que no puedo controlar. Esto es algo que he trabajado muchísimo y que realmente me ha ayudado a quitar todo el estrés, toda la frustración, toda la ansiedad, toda esa infelicidad que viene cuando tratas de estar en control de todo lo demás. No quiere decir que lo domine al 100%, pero bueno, sigo en la brecha, ¿no? Sigo intentándolo. Me ha ayudado mucho porque me ha dado mucha autoconciencia, mucha autorreflexión sobre todo lo que está dentro de mi control y lo que no. Me he preguntado qué puedo cambiar y qué no, qué puedo influenciar y qué no, y qué partes pues puedo trabajar y qué no. Todas las mañanas me he agradecido, aparte de mis gracias diarios que están en el algoritmo de alto rendimiento holístico, todas las mañanas me he agradecido estar vivo. He utilizado 30 minutos cada día para retirarme en mí mismo, es decir, hacer quietud total, quedarme tal cual así, durante 30 minutos. Esta pausa ha servido, ¿verdad? No entrar en ninguna conversación pues sobre ningún tercero, intentar hablar lentamente, porque me ha ayudado a pensar lentamente, a actuar lentamente y a reaccionar lentamente. Y eso no es que acabe haciendo menos, acabo haciendo más, pero con mayor conciencia de ellos y mayor disfrute. No he estado nada conectado a la risa fácil, el cinismo, la sátira. No quiere decir que algún día haya pasado algo así. No he asistido en 50 días a ningún acto social, no he ido a ningún restaurante, solo el día cero, ni ninguna fiesta, no he tomado alcohol,
ni he hecho absolutamente nada relacionado con todo ello. Y sobre todo he tratado de mostrar la mayor austeridad y ser lo mayor aséptico posible en todos los sentidos de la vida, ¿no? Ahora, hoy me respondía una chica y dice, ¿qué aséptico? Porque justamente trataba de entrar en el programa de excelencia y es autónoma y yo le he dicho no puede ser que tengas mucho éxito. Y me ha dicho que aséptico. Para mí no es aséptico, pero bueno, las apariencias ya sabéis que engañan mucho. He actuado como si no tuviera dinero, como si no tuviera comida, como si no tuviera ropa, como si no tuviera medio de transporte, como si incluso a veces me he ido a dormir a casa de algún amigo porque le he dicho que no tenía techo para dormir. He pretendido que no ha habido agua caliente, me he duchado todos los días con agua fría, excepto cuando he hecho los baños relajantes por la noche. He pretendido que no he tenido carnet de conducir, que me han robado el pasaporte y las tarjetas, que no he tenido comida por una semana, que no había nadie que me amara, que no había nadie que me pudiera ayudar. He usado entre 10 y 12 cosas al día como elementos vitales y no he usado nada más. Me he preguntado cuál es la debilidad que puedo enfrentar cada día. Me he preguntado qué virtud voy a adquirir hoy. Me he preguntado qué tentación voy a resistir, ante qué pasión me voy a oponer. Me he preguntado cuál ha sido el logro del día, cuál ha sido el aprendizaje del día, cuál ha sido el fallo del día. Me he preguntado si estuve preparado, sí o no. Me he preguntado si seguí mi plan, sí o no. Me he preguntado qué podría mejorar. Me he preguntado todos los días también qué aprendí ayer que me ha ayudado hoy. He practicado todo lo que he podido. La clave no está solo en pensar bien las cosas, sino hacerlas, ¿no? Y practicarlas, trabajarlas, incluirlas en todo lo que tú haces. He trabajado, pues eso, las 4 virtudes las 4 virtudes cardinales estoicas, ¿no? La sabiduría práctica, ¿para qué? Para navegar a través de la complejidad, la información, la lógica y la calma. En algún momento me van a poder interrumpir porque vendrán a buscarme, así que os aviso que está planificado y pienso en ello. También quería compartirlo contigo. La segunda virtud cardinal es el coraje, ¿no? Hacer lo adecuado y enfrentar los desafíos cotidianos con claridad y integridad. La tercera virtud es la justicia, ¿no? Tratar a cada ser humano y animal con igualdad, amabilidad, todo a pesar de su posición social o condición. Y la última, la templanza, ejercitar la prudencia y moderación y autocontrol en todos los aspectos de la vida. Estas lecciones me han ayudado a derivar en prácticas, ¿no? Como examina tus impresiones. ¿Estaba bajo tu control lo que está ocurriendo ahora mismo? ¿Sí o no? Recuérdate la impermanencia de las cosas. Nada te pertenece, ni tu propia vida. Todo es transitorio. La cláusula reversa, ¿no? Nunca una acción acaba saliendo como tú quieres que salga. Así que enfréntate a ello y prepárate para el efecto contrario. Usar la virtud. Cada desafío, cada obstáculo, cada interacción, cada miedo es la oportunidad para resistir y aprender a bailar con ello. Parar y tomar respiros, ¿no? Examinar racionalmente tus impresiones con algo de espacio entre estímulo y reacción. Entonces te darás cuenta de que la mayoría de cosas que hacemos son juicios vacíos que no tienen nada que ver con lo que nos estamos contando aquí, con lo que sucede en la realidad. Y que puede pasarte a ti. Lo que ves en otros, lo que ves en mí que no te gusta, o que te gusta, o que no, un día podría llegarte a ti. Así que evita comparaciones y consejos burdos. Establece la lógica de que cuando tú lo vivas estarás en la misma situación. Porque la persona que se está entrenando para la vida, como decía Musoni y Rufo, debe siempre buscar más alto, buscar mejorar y saltar más alto, así como parar de buscar el placer y adaptarse al dolor, parar de amarse o de amarrarse a la vida o evitar la muerte. Y en el caso de propiedad y dinero, parar de valorar, recibir sobre dar. Esto es parte también de lo que me he ido llevando, ¿no? Y además he aprendido un montón de cosas, ¿no? No eres lo que quieres, eres lo que tienes. No necesitas nada, lo tienes todo. Un mantra que ejercito todas las mañanas. He aprendido y aprendes a apreciar lo que tienes. He aprendido que todo lo que sucede es neutral, algo que también me ha ayudado el Vipassana y toda la meditación que hago desde 2013, porque lo único que importa es tu reacción. He aprendido que es imprescindible varias veces al día
hacer la separación de cosas, ¿no? ¿Qué puedes controlar, qué no puedes controlar? Sobre todo en la mañana. He aprendido a evitar juzgar si un evento es bueno o malo por naturaleza. Hay que entrenarnos para hacer que los obstáculos se conviertan en ventajas. Porque solo es nuestra percepción, amigos. He aprendido a ser inmune a los reveses negativos, en la mayoría de ellos. Porque me he entrenado repitiéndome que es solo la etiqueta y que nosotros decidimos colocarle a algo lo que hace que sea negativo. O que tan solo es una apariencia que consigues ver, pero que detrás de ello hay un regalo, porque detrás de todo ello hay un regalo. Entonces te das cuenta de que no hay emoción, no hay bueno o malo, porque las emociones se crean de forma intensa. Fuera es neutral, solo importa dentro. He aprendido que la incomodidad es una ventaja negativa. No, es una ventaja. La incomodidad negativa es una ventaja. ¿Por qué? Porque en el lado... Sí, porque ir al lado opuesto a propósito te hace estar preparado para lo que venga. Claro, experimenta el dolor y no te dolerá. Lo mismo con el miedo y la incertidumbre. He aprendido que experimentar hambre me ayuda. Porque que puedas... Sí. Sí. Guille, un saludo. Aquí está Guille, mi compañero. ¿Qué tal? Una persona muy especial aquí, que pronto conoceréis porque voy a entrevistar y tiene una historia de vida acojonante. Y es un tío con magia. Bueno, chicos, nos vamos que nos toca... Continuaré con el vídeo luego. Y aquí estoy de nuevo, con el audio mejorado, para continuar el experimento, mi crónica del experimento Vida Estoica. La maleta preparada. Ayer tuve que cortar porque empezaba el taller de alto rendimiento holístico que impartía aquí en Miami y se prolongó desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la mañana, así que no pude continuar la grabación, la cual retomo ahora mismo. Como decía, el hambre, experimentar hambre es una gran ventaja porque, como decía antes de cortar el vídeo, que puedas comer no significa que debas hacerlo. Claro, ahora, hoy estoy de día de ayuno. Siempre que viajo, hago día de ayuno para llevar mejor el viaje, el jet lag, además de no acabar comiendo la comida que sé que no es óptima de la mayoría de aerolíneas, sobre todo cuando viajas en económica, incluso también en clase business. Creo que someterte a periodos de hambruna planificada, como hice durante el experimento de 7 días solo bebiendo agua alcalina, donde pude ver cómo eso fortalece tu espíritu y fortalece sobre todo tu mente. No es necesario pasar por 7 días para darte cuenta, pero en mi caso lo hice para fortalecer lo que es ser un estoico, que es enfrentar tus sentimientos ya. Los estoicos están estereotipados. La mayoría de personas piensan que un estoico es alguien que reprime sus sentimientos, y no. Todo lo contrario, es una persona que trata de verlos, identificarlos rápidamente y enfrentarlos tan pronto como puedan. Y se sientan con ellos, los escuchan, ven cuáles son esos sentimientos, ese dolor, ese miedo, esa pérdida, esa pena, para poder aceptarlo lo más rápidamente posible y de esa forma pasar página. Eso es ser un estoico. No reprimir sus sentimientos, no ser una persona aséptica, insensible, todo lo contrario. Van a por el sentimiento, van a por la emoción, van a por la experiencia, para entonces poder estar en un estado de plenitud, de tranquilidad y de serenidad lo antes posible. ¿Por qué? Porque en lugar de esconderte o huir de todo aquello que nos martiriza, que nos apena, que nos duele o que no podemos soportar, nosotros, los estoicos, vamos a por ello. Otro de los aprendizajes que me llevo del experimento es que me ayuda y que te ayuda, el estoicismo te ayuda a que te importe todo menos. Eso es algo que forma parte de un rasgo estoico. ¿Por qué? Porque haces que nada te importe y te apartas de todo. Porque solo das prioridad a las cosas que puedes controlar.
Otro de los rasgos estoicos es olvídate, y también un aprendizaje, olvídate de los demás, excepto de cuando estás frente a ellos. ¿Qué significa esto? Que no hay que preocuparse por las personas con las que no estás cuando no estás con ellos, pero cuando estás con ellos puedes darlo absolutamente todo. Porque ¿de qué sirve estar intentando estar conectado a personas que no están en tu mismo espacio físico, que no están contigo, que no, simplemente para no estar presente, para enviarte al pasado, al futuro o al sitio donde está esa persona, cuando tú estás aquí? Otro de los rasgos de un estoico y que he aprendido y que el experimento me ha ayudado a ver es, pues, que hay que dejar de resistirnos ante la fuerza de lo que ocurre. Porque si está ocurriendo por una razón. Y esa razón tiene que ser buena. De lo contrario, no ocurriría. Otro de los rasgos es que no hay que ser esclavo de nada. Hay que abandonar nuestras adicciones. ¿Adicciones a qué? Al trabajo, a la televisión. Yo lo he hecho con mi adicción al trabajo, con mi adicción a los márgenes, a las obsesiones, a los extremos. Y me he sometido a rutinas totalmente contrarias a lo que es trabajar mucho, tener mi perfecto día, ser autodisciplinado, y eso me ha ayudado a ver el otro lugar y desapegarme de ello para no estar dependiente de ello, porque llegará un día en el que no ocurrirá y en el que no será perfecto y será imperfecto, y cuando sea imperfecto tú serás llevado por los demonios, pero si te entrenas para ello no. También la adversidad es tu amiga, es otra cosa de las que he aprendido, y es de las cosas que aprendes cuando navegas en el estoicismo, y es que la adversidad solo hay que verla desde otro lado para cambiar el ángulo. Si recibes una crítica, no es personal. Además, no han criticado tu peor parte. Piensa esto, y eso lo decía Epicteto. Cuando te critiquen, cuando lancen ataques contra ti, responde, pues, y eso que todavía no conoces mi peor parte. Y quitas toda la fuerza, todo el poder a la parte negativa. Dedícate a la facultad rectora. Eso era lo que decía Marco Aurelio. Y la facultad rectora es tu espíritu, tu alma, tus valores, tus principios, tu virtud. ¿Los conoces? ¿Sabes cuáles son? ¿Los has identificado? Pues es hora de que los pongas en una hoja y determines cuáles son tus virtudes cardinales, tus principios de vida, y que hagas un plan de vida y un plan de trabajo en torno a ellos, porque es la única forma de vivir dignamente, es la única forma de vivir épicamente, sin duda. Otra pequeñas enseñanzas es hacer las cosas bien, y eso significa hacer la tarea que tienes frente a ti. No la que viene después, no la que vino antes, la que tienes frente a ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Hazlo lo mejor que puedas y hazlo con honestidad. Porque de esa forma vivirás presente. Podrás hablar lentamente, actuar lentamente y estarás en el sitio donde tienes que estar. Cuestiona tus pensamientos. Eso dicen los estoicos. Y eso es lo que llevo haciendo toda mi vida. Y controla solo tus pensamientos, tus acciones y reacciones. Porque ahí está la libertad. En controlar reacciones, pensamientos y acciones. El resto no te pertenece. Y, si no lo sabías, estás muriendo. Lento o rápido, pero estás muriendo. Así que mejor date cuenta de ello. Como decía Séneca, mantendré un ojo constante sobre mí mismo. De forma más útil revisaré cada uno de mis pensamientos, porque esto es lo que nos perjudica, que ninguno de nosotros mira atrás en nuestras vidas. Actuamos solo sobre lo que vamos a hacer y aún así nuestros planes de futuro están basados en el pasado. Y el pasado no nos pertenece y el futuro es incierto. Y memento mori, porque podríamos morir hoy. ¿Dónde nos deja esto? En un lugar muy interesante, que no sabemos dónde vamos a acabar. Como decía, si quieres ser para mí, no puedo decirte si quieres ser un estoico, pero he practicado, como decía, el ritual estoico, he esperado el rechazo, la ira, la negatividad, pienso todo, espero todo.
Uno de los conceptos que no se han tocado mucho y que no se toca mucho en el estoicismo, pero que se debe tocar porque es parte del estoicismo, es la frugalidad. Imagínate, no usar transporte, salvo cuando tengas que desplazarte hacia la ciudad y país. No usar el coche. Pretender no tener dinero, como decía antes. No comprar nada en esos días de Navidad. Pretender no tener ropa que vestir. No asistir a eventos o actos sociales. No ir a restaurantes. No quedar con nadie fuera de tu casa. No participar en nada material o que implique un placer banal u ostentoso. Exponerte al sufrimiento planificado, como decía, pobreza planificada, rechazar todo placer, vivir una vida de restricciones planificadas. Además, pues, de lo que mencionaba, no usar la cama, dormir en el suelo, incluso no masturbarte, ni mantener sexo, llevar unos días de ayuno completo, resguardarte de las apariencias. Cuando creas que algo es de una forma, preguntar qué pasaría si fuera de otra. Tratar de ir de un sitio a otro cuando creas que lo percibes, lo veas o lo creas. Transformar suposiciones en hechos que debes corroborar antes de juzgar y hacerte esta pregunta. ¿No te sientes avergonzado cada vez que tus sentimientos se sienten ofendidos por el primero que encuentras? Prémiate y autorrespétate cada día al menos 5 veces. Voy a continuar porque creo que en breve vienen a recogerme. Pero, ¿qué es para mí ser estoico? Pues me ha ayudado a darme cuenta de las cosas que importan y las que tengo. Las que son baratas: ver, respirar, razonar, decidir, sentir, escuchar, meditar, leer, escribir, amar. La honestidad, la sabiduría práctica, la justicia, la valentía, la dignidad, la integridad, la lealtad, tomar acción, moverme, no hacer nada, permanecer quieto, arriesgar, abrazar, comprender, humildad, contundencia, rectitud y sobre todo disciplina y consciencia. Nuestro estilo de vida es el resultado de priorizar. Cultivamos intereses que son mucho menor que los financieros. El resultado es que cualquier ingreso nos permitirá la libertad de perseguir las cosas que nos importan. Este tipo de claridad sobre lo que más amamos en el mundo significa que podemos disfrutar de nuestras vidas. Significa que seguiremos siendo felices incluso aunque los mercados colapsen. ¿Nos lesionaremos? Sí. Perderemos también, pero da igual. Estaremos aquí y no nos importará cambiar a otro. Así que cuanto más cosas deseemos, más tendremos que hacer para alcanzarlas y menos disfrutaremos de nuestras vidas y menos seremos libres. ¿Quieres vivir bien? Examínate y actúa con razón y alma. Ten cuidado. Sé consciente en cada momento, empezando hoy. Cuando vayas al trabajo, en una cita, decidiendo a quién vas a votar, llamando a tus padres por la tarde, hablando con tus abuelos, saludando a tus vecinos cuando te marchas de casa, dando propina al chico de los recados o a un camarero en un restaurante, dando las buenas noches a alguien que amas. Todo esto es actuar como un estoico o una estoica. Toda esa experiencia es la que ha pasado y la que da el significado a practicar el estoicismo. Examínate. Toma en cuenta toda acción que realices. De eso va esta filosofía de acción. Aplica el estoicismo a todas estas cosas. Presta atención a cómo haces cada cosa siguiendo qué preceptos. Como decía Marco Aurelio, pasa por este breve parche de tiempo en conexión con la naturaleza y contigo mismo y llega graciosamente a tu lugar de descanso final, tal y como haría una oliva abierta que cae de su olivo, bendiciendo la tierra que ha cultivado y agradecida al árbol que le dio crecimiento. Esto ha sido una gran parte de lo que significa el estoicismo. Esto ha sido una gran parte de lo que significa el experimento que he tomado de 50 días de vida estoica. En el informe que encontrarás abajo en la descripción de este vídeo está todo el experimento contado por paso, siguiendo más o menos el método científico
desde el cuadro de mando completo con los resultados cualitativos y cuantitativos que he seguido durante los 50 días, hasta el análisis con aprendizajes de cada día diseccionado al máximo con aprendizajes finales y conclusión. Estamos hablando de que ha sido un artículo, no sé si eran de 12.000 palabras, además de una lista de vídeo con más de 50 vídeos sobre estoicismo. Espero que te sea de utilidad y no solo decirte, no más que decirte, solo decirte que ha sido uno de los experimentos que más me ha enriquecido, que más me ha ensalzado, que más me ha dado y que más me ha transformado, quiero pensar, a mejor. Así que voy a seguir viviendo como un estoico porque me he dado cuenta de que no soy un estoico, pero he integrado parte del estoicismo en mi estilo de vida y ha creado parte de la persona que soy. ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿Cuál es mi filosofía? La de Isra García. La de ahora. La de esto. Y esto tiene muchas cosas. Y cuanto más cosas añado, más lo enriquece. Pero evidentemente no lo sé si lo es, pero te digo que el estoicismo es uno de los grandes pilares. Por todo lo que acabo de describir en este vídeo. Así que, si tienes alguna pregunta, puedes dejarla aquí. Y si no, memento mori. Vamos a morir. Y amor fati. Ama el destino. Y haz que las cosas sucedan cada día. Toma acción.